no tiene el carácter, no tiene la capacidad para llegar allí y retornar sano y salvo. Entonces, ¿qué tú le vas dando? Tú le vas dando responsabilidades en base al nivel de madurez y de carácter que él tiene. Así mismo es Dios. Él nos va dando accesibilidad a sus misterios, Él nos va dando libertades, Él nos va dando ciertos tipos de privilegios, valga la redundancia, y es en proporción al nivel de conciencia que nosotros vamos adquiriendo en Él. Dios eterno. Es decir, que mediante la madurez y la conciencia es donde Dios nos otorga mayor compromiso. Nos va dando más acceso. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Jesús hablando dijo que al que mucho se le da, entonces mucho se le exige. O sea, Él no le puede dar a alguien que no le pueda exigir. O sea, Dios nunca te va a dar si él entiende que tú no tienes la capacidad de que Él te exija. Dios le entrega a los que Él les puede exigir y a los que Él sabe que cuando tengan lo que Él le entregó, lo van a preservar. Una persona que no tiene conciencia, una persona que no ha entrado en niveles de conciencia, no tiene niveles de conservación. Dios eterno. Entonces, cuando Dios te va a entregar, es porque Dios entiende que tú tienes la capacidad de conservar lo que Él puso en tus manos. Si Dios entiende que tú no tienes capacidad de preservar lo que Él puso en tu mano, Él no te va a dar. Dios. Bueno, entonces, pues El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con ustedes como siempre. Aquí en su espacio, el otro lado del predicador. Como le dije, estamos en cabina y tenemos a un hombre de Dios, un ministro de Dios, nuestro hermano Jorge Ogando. Usted conoció acerca del libro y yo espero que ya ustedes hayan adquirido su libro. Y si no, él está aquí, vamos a tocar un tema del libro. Por si acaso alguien no tuvo la información y dijo, varón, yo lo quería, pero que no supe dónde buscarlo. Pues vamos a hablar de este libro otra vez. Vamos a que se presente. Okay. La paz del Señor sea contigo, mi hermano, y sobre cada uno de los que están en la transmisión, sobre la audiencia. Muchas gracias por la invitación. ¿Verdad? Es un gran privilegio para mí. Jorge Ogando es mi nombre. Amén. Bueno, mi gente, no se muevan, mis hijos, manténganse ahí, que vamos a tratar un tema de suma importancia. El peligro de la libertad. Yo sé que Dios nos va a bendecir y prácticamente vamos a que sea Jorge que comience y nos explique un poquito acerca de este tema. Amén. El peligro de la libertad. Cuando escuchamos este tema, nosotros podríamos decir, ¿hay peligro en la libertad? O sea, ¿hay peligro en el hecho de ser libres? Y sí, hay peligro en el hecho de... Está interesante. Sí, hay muchas personas, príncipe, que están pasando algunas situaciones adversas en su vida, ya sea económicas, ya sea de salud, en cualquier área de su vida. Piden oración, ruegan a Dios porque los ayude, están intensamente buscando al Señor para que los saque de esa situación y les dé la salvación en esa área específica en la que ellos están viviendo. Y algunas veces notan como que Dios se toma su tiempo. Se queda como un silencio. Sí, como que Dios no responde. Y ellos suponen que es que Dios no los ama, que es que Dios no los escucha, que es que Dios no está atento a sus oraciones. Y en ciertos casos no es eso lo que pasa, sino que tú sabes que la palabra del Señor registra que todos los que se acercaron a Jesús en un momento determinado se acercaron por una necesidad que tenían. Sí, eso es cierto, y otro por los panes y los peces. O sea, la necesidad, ya sea un ataque demoníaco, ya sea una enfermedad, ya sea cualquier situación. O sea, todos los que se acercaron a Jesús en la Biblia se acercaron por un problema que tenían. Amén, eso es así. O sea, que el problema fue el impulso que los llevó a buscar a Dios. Entonces, muchas veces
si el Señor nos quitara de manera abrupta ese impulso externo para buscarlo, hay muchas personas que cuando se ven sin el problema no tienen la motivación. ¿Me doy a entender? Ajá. O sea, ya Dios le quitó la enfermedad, ya Dios le quitó el quebranto, eran los primeros en llegar a la iglesia, eran los primeros en buscar en todo. Lo primero en El todo. primer amorativo. Sí, pero cuando el problema se les fue quitado, ya no van a la iglesia. Wow. Ya no oran, ya no buscan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ese impulso externo que los lleve a buscar a Dios. Dios mío, se me acuerda un varón, sí. Un varón iba a la iglesia todos los días hasta que la iglesia lo ayudó y le sacó un motor y se fue. Sí, es así. Porque la libertad tiene un peligro si no hay un carácter creado. Dios mío. Todo padre responsable, todo padre que se respeta, sabe que es más importante para su hijo el carácter del niño que toda la libertad que el niño pueda tener. Es decir, Jorge, que antes de la libertad hay que formar un carácter. Un carácter. Porque si el carácter no está, ¿qué hace el carácter formado? El carácter formado se convierte en ese combustible interno que te impulsa a buscar a Dios sin la necesidad de una circunstancia externa que te lleve. Wow. O sea, mayor. O sea, que ya yo tengo un combustible en mi ser. Tú eres la motivación de Sí, buscar a Dios. dentro de mí está ese impulso que me lleva a buscarlo. Yo no necesito un problema, yo no necesito una adversidad, yo no necesito una escasez, no necesito un ataque demoníaco para buscar a Dios. Yo lo busco constantemente porque ese impulso es interno. Dios Y eso es mío. lo que Dios busca de sus hijos. No que haya una circunstancia externa que me impulse, sino que de manera interna constantemente yo lo busque. Que Él sea mi pasión, que Él sea mi canchanchan, mi complinche. El mismo David dice una canción como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo de poder. Perfecto. El salmista dice, ¿cuándo vendré yo y me presentaré delante de él? Es decir, que el salmista estaba operando bajo esta palabra de esa motivación de él buscar a Dios y no ser empujado por otro ni empujado por una circunstancia. Perfecto. O sea, hay muchas personas que necesitan estos impulsos externos y es por eso que Dios, por el gran amor que tiene hacia ellos, no se los quita. Wow, lo mantiene ahí. Sí, Ese letal porque Sí. esa es la única manera de ellos buscar de Dios. pero es el amor inmenso que Dios le tiene a ellos. O sea, lo que ellos están viendo como algo malo, lo que ellos están viendo como algo que los está entristeciendo, lo que ellos están viendo como algo que que les está causando dolor, para Dios es una bendición, porque es lo que los mantiene firmes y de pie. Wow, eso es como el motor, que lo mantiene corriendo es la gasolina. Literal. Que si no le echan gasolina no hay movimiento. Entonces hay personas que ya diseñaron una forma o una herramienta que lo motiva a buscar a Dios. Vamos a decirlo así. Porque hay personas que si no entran en deuda ellos no van a buscar a Dios. Perfecto. Si no tienen una enfermedad, un familiar enfermo, no van a entrar a buscar a Dios. O cierta aflicción que le aflige, no entran a lo que es la presencia del Señor. Y es muy importante que la iglesia conozca esto, que hay que romper con esa letanía y poder buscar a Dios porque queremos. Libertad sin carácter es peor que la esclavitud. Wow. Explícanos un poquito de eso ahí. Libertad sin carácter es peor Que la que la esclavitud. esclavitud. Porque cuando tú tienes libertad pero no tienes carácter, eres una víctima. Dios mío. Pero cuando tú estás en ciertas limitaciones, en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, ellas te preservan. Cuando tú no tienes carácter y estás en restricción, ese proceso de restricción, ese proceso restrictivo se convierte en una preservación, te preserva. Wow, Dios mío, gracias. Entonces, por ejemplo, tu niño de 3 años, de 5 años, un padre que tenga un niño de 10, un adolescente. Para el adolescente, el hecho de que el padre lo mantenga constantemente en la casa, para el niño, perdón,
lo tomaría como una reclusión, Sí. lo tomaría como una cárcel, no entiende, porque el vecinito anda hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y su papá no le dice nada. Pero a mí, papi, es que me quiere tener aquí. Sí, agarrado, preso. Lo ve como una cárcel. Eso es así. Pero el padre lo está viendo como un mecanismo de preservación. Sí, tienes razón. Entonces, hay muchas personas que su circunstancia es el mecanismo de preservación que Dios está utilizando en la vida de ellos. Bueno, Mm. Dios eterno. O sea, que si esa circunstancia no estuviera ahí, Esa persona estuvieran fuera, totalmente, vuestro un caos, un desastre. totalmente. Entonces, Dios por amor a ellos Lo mantiene ahí. lo mantiene, sí, Dios mío. limitado. Por eso dice la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, Sí. aunque es señor de todo, sino que está en manos de tutores y de curadores hasta el día señalado por el Padre. Wow, sí, eso ¿Qué es- significa eso? Que aunque es dueño de todo, pasa por esclavo. Sí, pasa. Voy a beber, voy a beber. O sea, que este muchacho es dueño de todo, pero por cuanto no tiene carácter, tiene que pasar por esclavo. Dios eterno. Porque no tiene el carácter, no tiene la capacidad para administrar los bienes que el padre le ha dejado por herencia. Mire, uno ve el tema así, pero uno no lo enfatiza realmente, la esencia que tiene el tema. Es así. Porque uno dirá, pero ¿cómo que es un peligro? ¿Cómo que hay un peligro en la libertad? Cuéntame, ¿cómo que así con peligro, hermano Miguel? Si yo lo que quiero es ser libre, pero porque hay un peligro en ese. Y es importante escuchar esas verdades, la cual nos estás arrojando a la luz, que realmente son de gran bendición. La libertad tiene que ir acompañada o sea, la libertad tiene que ser en proporción al carácter. O sea, en proporción a como yo voy adquiriendo carácter, en esa misma proporción Dios me va dando libertad. Wow. Porque tú no mandas a tu niño de 5 años al supermercado. No. O sea, no puede. Porque él no tiene el carácter, no tiene la capacidad para llegar allí y retornar sano y salvo. Entonces, ¿qué tú le vas dando? Tú le vas dando responsabilidades en base al nivel de madurez y de carácter que él tiene. Así mismo es Dios. Él nos va dando accesibilidad a sus misterios, Él nos va dando libertades, Él nos va dando ciertos tipos de privilegios, valga la redundancia, y es en proporción al nivel de conciencia que nosotros vamos adquiriendo en Él. Dios eterno. Es decir, que mediante la madurez y la conciencia es donde Dios nos otorga mayor compromiso. Nos va dando más acceso. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Jesús hablando dijo que al que mucho se le da, entonces mucho se le exige. O sea, Él no le puede dar a alguien que no le pueda exigir. O sea, Wow. Dios nunca te va a dar si él entiende que tú no tienes la capacidad de que Él te exija. Dios le entrega a los que Él les puede exigir y a los que Él sabe que cuando tengan lo que Él le entregó, lo van a preservar. Una persona que no tiene conciencia, una persona que no ha entrado en niveles de conciencia, no tiene niveles de conservación. Dios eterno. Entonces, cuando Dios te va a entregar, es porque Dios entiende que tú tienes la capacidad de conservar lo que Él puso en tus manos. Si Dios entiende que tú no tienes capacidad de preservar lo que Él puso en tu mano, Él no te va a dar. Dios. Bueno. Entonces. Pues yo quiero decir algo, pero no sé qué decir. Porque imagínate. Que hay personas que uno entiende que a veces no recibimos porque realmente no es que Dios no nos quiere dar. No es Es que nosotros somos los que no tenemos la capacidad de preservar lo que Dios nos está dando. Es así. Por ejemplo, Wow. cuando Jesús habla de los dos hijos, la parábola del hijo pródigo, tú te das cuenta que claramente dice que eran dos, Sí. el mayor y el menor. Lo primero que tú puedes notar en el hijo menor es su inmadurez. Sí, sí. Dice, le pide al padre que le dé la herencia. Sí. Pero ¿qué hizo justamente después de que el padre le entregó la herencia? Dice que se fue. Se fue. Salió de una vez de la cobertura. ¿Y a qué fue que él fue a gastarlo?
¿A qué fue que él salió? A gastarlo. A malgastarlo. A no fue a malgastar. gastarlo. No, a malgastar. Porque es diferente gastar Sí. que malgastar. Él salió a malgastar. Ojo con esto. Él no salió a gastar. Él no salió a gastarlo. Haciendo a malgastar. Perfecto. Dios mío. Automáticamente se le dio, automáticamente se vio con esa suma de dinero en la mano. Él se fue. Dios mío. Salió de la cobertura de la paternidad. Dios eterno. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Que desde que obtuvieron un beneficio de Dios, salieron Dios. de la cobertura de la paternidad de Dios. Salieron. Porque lo único que estaban buscando era eso. ¿Entiendes? Entonces hay personas que el gran amor que Dios le tiene le ha permitido alguna situación para que ellos se acerquen y notan que se acercaron a Dios y Dios no se la ha quitado y están ayunando y Dios no se la ha quitado y Dios se la ha dejado ahí y ellos creen que Dios no lo ama, que Dios no los escucha. No, Dios te ama, Él te está escuchando. De hecho, esa circunstancia es la evidencia más práctica del amor de Dios. Sí, Hey. es así. Entonces hay mucha gente que está malinterpretando a Dios. Es decir, que hay circunstancias que quizá para mí no es buena, pero realmente está revelando lo cuánto que me ama Dios. Literal. Que me tiene en ese letargo para que yo no salga corriendo y me pierda. Porque es que te preserva. Porque, por ejemplo, Jesús dice que una lámpara encendida no se pone debajo de la mesa. No, ¿Por qué? Porque la mesa es para preservar la lámpara. eso es wow. Una lámpara apagada no puede estar en el candelero. No, Porque una lámpara apagada necesita ser preservada. Sí. Entonces, hay mucha gente que está debajo de la mesa y cree que Dios no lo ama. Sí, tú vas a ser sacado debajo de la mesa cuando reciba iluminación. Dios mío. Si no prende, no. Entonces, la mesa me preserva hasta que yo reciba iluminación. Porque el yo estar puesto en el candelero sin iluminación es un peligro, tanto para lo de la casa, porque ¿cuál es el objetivo de la lámpara encendida? Es iluminar. Entonces hay mucha gente que quiere que Dios lo coloque en el candelero y ellos no tienen luz. Entonces, la mesa preserva una lámpara sin luz. ¿Tú te quieras? ¿Por qué? Esto está delicado. Sí. Esto está delicado. Y hay mucha gente subiendo sello en el candelero. Cuando tú analizas, la Biblia dice que una lámpara encendida no se coloca, sino que es puesta. Sí, sí. ¿Por quién? Por el que la encendió. Sí, Pero sí. hay mucha gente que se están poniendo ellos en el candelero, sin luz. Sin luz. Entonces lo que están haciendo, ¿qué es lo que Jesús dice? Que un ciego no puede guiara. Entonces, ¿por qué? Porque ambos, caen en literal, eso es lo que está pasando. Dios mío, yo estoy entendiendo muchas cosas. literal, Ve que leer y escuchar que lo escribió no es lo mismo. literal. No es lo mismo. Por eso vayan corriendo a ese canal y suscríbanse. Aleluya. Canal Ministerio Directriz Divina. Ministerio de Liberación Directriz Divina. Así pueden encontrar el canal o por el nombre de Jorge Ogando. Así también le va a aparecer, ya que hay contenido con el nombre de él ya colocado en la plataforma. Así le va a aparecer rápidamente. Es así. Entonces, Jorge, esto es un material realmente muy poderoso, ya que estamos tocando pinceladas acerca del peligro de la libertad. Es así. Wow, colocarse uno ahí, pero no, todavía no tenemos esa luz. Es así. Y realmente lo que el pueblo necesita no es que hay una lámpara apagada, sino una lámpara que realmente tenga luz. Y la luz es evolutiva. Porque tú vas a hacer, porque que Dios sabe, por ejemplo, hay lámparas que su función es estar dentro de la casa. De la casa. Pero hay otras que son colocadas en el patio. Pero son colocadas dependiendo de su grado de iluminación y de resistencia. Sí, pero hay otra lámpara que también que es para caminar por los bosques. Y hay lámparas que son colocadas en estadios. No me voy a ir, Señor. ¿Pueden entenderlo? O sea, hay lámparas para el Enfócame al interior. hombre de Dios porque dice esto está muy fuerte. Hay lámparas para el interior. Por ejemplo, aquí hay lámparas en el interior Sí, porque son para el interior. Sí. Hay lámparas que son para el patio. Sí. Pero hay lámparas que son para estadios, para play. O sea, la lámpara será colocada dependiendo de su grado de iluminación y de resistencia. ¿Qué significa eso?
que cuando soy yo el que me coloco, yo no sé mi grado de iluminación, no sé mi grado de resistencia. Y quizá puede estar en el lugar correcto. Dios mío. Entonces, ¿cómo yo coloco una lámpara que es de un estadio dentro de la casa? Wow. Mira, es importante ese punto, porque yo fui a comprar una lámpara con un ministro y nos presentaron 3 tipos de lámparas. Pero hubo una que me llamó mucho la curiosidad y ahora que me llega a la luz cuando tocas esto. Y él dijo que esa es a prueba de agua. Yo dije, ¿cómo? Explique. No, esa tú la puedes poner afuera y después cae el agua que se no se va a dañar. Pero esa no. Entonces hay personas así que son lámparas a prueba de agua. Perfecto. Que su luz, donde sea, Perfecto. realmente resplandece. Y es importante saber esto porque realmente en esta generación hay una competencia y una rapidez por querer alumbrar a una magnitud de que todos nos vean. Y no conocemos el nivel y los estados y los escalones que hay que ir subiendo en cuanto a esto. Así como se necesita licencia de conducir, así como se necesita un proceso que hay que agotar para poder salir a la calle a conducir, también en el mundo espiritual exige sus licencias. Wow. Yo no sabía nada de eso. El mundo espiritual exige sus licencias. Cuando tú analizas las escrituras, tú te das cuenta que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Juan dio testimonio de Jesús. Sí. Dio testimonio el Padre de Jesús. También. Dio testimonio el Espíritu Santo de Jesús. Pero faltaba Satanás. Sí. Por eso lo llaman para el desierto. Dios, ¿de qué manera? Entonces, no es tan sencillo como se ve. ¿Me entiendes? No es tan sencillo como se ve. En que ya yo tengo un don, en que ya yo me sé 2 textos bíblicos. No, se necesita una licencia. ¿Entiendes? Amén. Y tú serás colocado en el lugar de que tú debes estar. Serás colocado en proporción al grado de iluminación que se te ha colocado. Ojo con esto, es colocado. Colocado. No es que tú te vas a colocar, serás colocado. Colocado. Si es algo que ya le tiene que ver con quien te alumbró, quien te encendió, es que te va a colocar en el lugar que te... Mire, esa palabra a mí me gustó, yo la voy a hacer mía. Es así. Y a veces tú estás tal vez en un lugar en donde tú consideras que tú tienes mucha iluminación y tal vez el entorno tuyo no tiene tal vez tú piensas que no debes estar ahí. Sí. Para simplificarlo. Pero no eres tú el que determinas si estás o no estás ahí. Es el que te llamó. Wow. Él es el que sabe si tú tienes, porque tal vez para ti no es ese el espacio. Tú consideras que ya tú eres la gran cosa, que ya que ya tú tienes que estar lejos. No es así. Es el que te llamó, el que encendió la lámpara, es el que la coloca. Él es el que sabe, número 1, el grado de iluminación. Número 2, el grado de resistencia que tiene esa lámpara. Wow. ¿Sabes qué, Jorge? Cuando dices esto me lleva a la historia de Elías. Cuando le profetiza acá que el mismo Dios le dice, vete al arroyo, que ya yo le he dado orden a los cuervos para que te sustenten. Dice que cuando Dios quiere mover a Elías, lo que Dios hace es que le seca. Porque imagino yo, si Dios no le seca ese arroyo, Elías no se va a ir de ahí, él estaba bien. Es así. Los cuervos venían y bebían de su arroyo, todo el mundo no tenía agua, pero yo tengo agua. Pero Dios para desplazarlo de ahí y llevarlo donde la viuda, lo que hace es que le seca el arroyo. Es así. Entonces es la misma condición de muchos de nosotros. A veces queremos llegar a una escala mayor y Dios todavía nos quiere ahí en esa escala. Porque ahí nos quiere enseñar alguna cosita y a veces Dios nos quiere mover, pero nosotros queremos estar todavía ahí. ¿A ti no te ha dado curiosidad, Miguel, que Pedro, siendo un hombre pescador con experiencia, sí, se estaba ahogando? Se estaba ahogando. Sí, yo siempre analizo esto. Tú no te Voy preguntas. a pensar varias veces, hombre, porque desde su niñez, de que nadando, varón. nato en eso.
Claro, entonces, curiosamente, está caminando sobre el agua y de repente llama a Jesús porque se está hundiendo. Sí, sí, sí. ¿Tú no te encuentras eso extraño? Pero muy extraño, no tanto esto que Pedro sabía nadar, sino que Pedro sabía de los tiempos que se manifestaba sobre los mares. Porque le dice al Señor, el tiempo era favorable y hemos pasado toda la noche y no pescamos nada. Es decir, que nosotros por lógica, esta noche tenemos que agarrar que sea un guppy, Sí. pero no agarramos nada. Entonces, él conocía los tiempos que se manifestaba sobre los mares. Entonces, ni aún así, alabado sea el Señor, en esa ocasión él pudo salir. Es así. La razón es porque cuando Jesús viene caminando sobre el agua, todos están turbados en la barca. Solamente Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda a que yo vaya a ti. Amén. Y Jesús le dijo, ven. Pedro no estaba caminando sobre el agua por su propia fuerza. No. El Espíritu Santo lo llevaba. Amén. Él estaba bajo el control del Espíritu. Y como él estaba bajo el control del Espíritu, él no podía hacer nada. Dios mío, le tocaba el Espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces es por eso que cuando porque Pedro no se hundió de repente, Pedro empezó a hundirse paulatinamente en proporción a como el temor embargaba su alma. O sea, en proporción a como el temor iba embargando su alma, en esa misma proporción él se iba hundiendo poco a poco. No era que se iba a hundir, no fue que se hundió abruptamente, fue paulatinamente. Entonces cuando él notó que se estaba hundiendo y que no tenía el control, ahí fue que él clamó. Alabado sea el Señor. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que entender esto, que el control es él que lo tiene. Sobre No, nosotros. es él. Entonces cuando soy yo que quiero hacer las cosas a mi manera, con mi propia fuerza, con mi propia capacidad, con mi propio intelecto, ¿me entiendes? Entonces ahí es que viene el problema. Dios mío, este tema está complicado, Jesús. Sí, Porque el peligro de la libertad. hay una verdad es que la iglesia realmente debe escuchar. Y como la iglesia debe escuchar, y para escucharlo, tiene que comprar libros. Pues si seguimos dándote todo, tú no vas a comprar libros. Vamos a dejarlo aquí. Si seguimos hablando de esto, usted va a decir, ya, yo escuché todo el libro ahí. No, usted va a tener que adquirir este libro. Eso es solo un tema del libro. Eso es una pincelada Amén. de un tema de este libro de suma bendición. Le dije que este libro realmente sé que va a cambiar una generación, tanto aquí como en RD, como en otros países, ya que por la gracia del Señor, esta plataforma Dios ha permitido cubrir varios países y sé que será de grata bendición si usted adquiere este libro. Por eso, para adquirir este libro, nuestro hermano Jorge Ogando le va a explicar otra vez. Amén. El libro está disponible en Amazon. Aquellos que tengan la posibilidad de acceder a Amazon, los que son de República Dominicana, que no tengan la facilidad de acceder a Amazon, pueden comunicarse directamente conmigo y yo se los haría llegar. Ya saben, mi gente linda, cómo conseguir este libro. Y yo sé que será de grata bendición para ustedes, pero sobre todo vamos a esperar que nuestro hermano Jorge dé su número, porque no lo dio, de su número de contacto, que será la forma más rápida de la que te acceder con ese número. 809-601-6863. Ya saben, mi gente linda, y también los que están en la zona mía, la gente mía de La Vega, de Santiago, de Jimabao, de Bonao, que necesiten este libro y quieran adquirir Libertad para los Hijos, también me pueden contactar a mi número telefónico que aparece en todos los banners de este canal, 829-778-6814, y yo me vuelvo un delivery, claro, cuando vaya a predicar para sus zonas. Ya saben, mi gente linda, será hasta la próxima y le damos gracias a nuestro hermano Jorge Ogando Amén. por estar con nosotros. Un placer. Y será hasta la próxima. Shalom, shalom.